Calles abarrotadas, un Londres del siglo XVIII sumido en el caos total. Hoy vamos a analizar la famosa locura de la Ginebra, una historia sobre el poder y el alcohol que, sorprendentemente, nos va a revelar verdades bastante incómodas sobre cómo funciona nuestra sociedad hoy en día. Vamos a meternos de lleno en este análisis para descubrir cómo un episodio histórico tan concreto acabó diseñando el modelo exacto del prohibicionismo moderno que aún seguimos viviendo. Vale, vamos al lío. 20 millones. Pensadlo un segundo. Para el año 1727, una población inglesa que apenas llegaba a los 6,5 millones de personas se estaba metiendo entre pecho y espalda la brutalidad de 20 millones de litros de ginebra al año. Es un dato que te deja a cuadros y que te hace preguntarte de inmediato cómo es posible que todo un país alcance esos niveles de consumo masivo. Bueno, para entender esta locura tenemos que mirar al panorama político de aquel momento. Básicamente todo arranca por una guerra comercial. En 1689, el rey Guillermo III llega al trono, endurece el conflicto con Francia y dice «se acabó», bloqueando las importaciones de vino y coñac franceses. Para compensar, el Parlamento dio luz verde a la destilación local, sin apenas reglas. ¿El resultado? Pues que una avalancha de ginebra tirada de precio inundó un Londres ahogado en la pobreza y la sobrepoblación. A ver, para una clase trabajadora que vivía hacinada y soportaba jornadas eternas, esto no era tomarse una copa después del trabajo. Era literalmente una vía de escape física y mental absolutamente necesaria frente a la miseria más absoluta. Y esto ilustra a la perfección lo que vino después. El caos apoderándose de las calles, o al menos, eso es lo que querían que todos creyeran. El famosísimo grabado Gin Lane de William Hogarth de 1751 es la auténtica obra maestra del pánico moral. Fijaos bien en la escena, edificios cayéndose a pedazos al fondo, gente famélica bebiendo hasta perder el conocimiento, y justo en el centro, la imagen espeluznante de una madre medio sonriendo, totalmente borracha, dejando caer a su propio bebé por las escaleras. Fue una campaña de propaganda brillante, diseñada milimétricamente para convencer a la sociedad de que una simple bebida era la culpable de toda la criminalidad y decadencia de la ciudad. De hecho, de ahí viene el famoso término Mother's Ruin, la ruina de las madres. Y aquí está el quid de la cuestión. Es fascinante darse cuenta de que a las élites de la época, la salud pública no les quitaba el sueño en absoluto. Su verdadero terror, el miedo profundo que tenían, era ver a las mujeres pobres socializando y evadiéndose fuera de los roles tradicionales de sumisión doméstica. La prensa sensacionalista de la época se frotó las manos y empezó a escupir historias escabrosas, como el caso tan sonado de Judith de Ford, acusada de estrangular a su propia hija para venderle la ropa y comprar ginebra. Esas historias corrían como la pólvora, machacando la idea de que si las mujeres bebían, la familia entera se iba al garete. Así que, con toda esta alarma social, el gobierno entró en pánico e intentó controlar a las masas desesperadamente con las Gin Acts, las leyes de la ginebra. Empezaron con algunas restricciones en 1729, pero en 1736 sacaron la artillería pesada, impuestos por las nubes y licencias imposibles de pagar. ¿Y qué consiguieron? Pues exactamente lo que os podéis imaginar. Semejante subida de impuestos no frenó el consumo para nada. Irónicamente, lo que provocaron fue una explosión gigantesca de producción clandestina. Miles de personas empezaron a destilar en sus casas, creando brebajes súper tóxicos y levantando un mercado negro brutal que escapaba a cualquier tipo de control. Pero ya sabemos que la clandestinidad agudiza el ingenio a niveles increíbles. Fijaos en el famosísimo sistema Old Tom. Imaginad la escena. Vas caminando por la calle, te acercas a una pared con un letrero de madera de un gato negro, metes unas monedas por una ranura escondida y ¡magia! Recibes un chupito de ginebra ilegal a través de un tubo de plomo secreto que salía del edificio. Es una anécdota histórica brutal que demuestra que prohibir algo no hace que la gente deje de quererlo. Simplemente obliga al mercado a esconderse bajo tierra, haciéndolo mucho más lucrativo y, por supuesto, mucho más peligroso. Toda esta espiral de violencia y mercado negro forzó al gobierno a cambiar el chip. Pasaron del pánico moral a una regulación mucho más pragmática. La ley de la Ginebra de 1751 logró por fin calmar un poco las aguas en la ciudad. Pero ojo a cómo lo hicieron. No fue eliminando las ganas de beber por arte de magia. Lo que hicieron fue reorganizar todo el tinglado. Encarecieron muchísimo el acceso a los destilados más baratos y controlaron de cerca las licencias. Básicamente, el Estado consolidó su poder. Estaban inaugurando los mecanismos que hoy en día usan las autoridades para intervenir, vigilar y decidir qué podemos consumir. Y llegamos al punto crucial de todo este análisis. El paralelismo sociológico con el presente es sencillamente innegable. Mientras que en el siglo XVIII toda esta locura de la ginebra tuvo como diana a la clase trabajadora y a las mujeres, las campañas políticas modernas contra sustancias como el cannabis han apuntado hacia comunidades racializadas, contraculturas y movimientos juveniles. En el fondo, el esqueleto del modelo prohibicionista es exactamente el mismo. Exageras la violencia, asocias el consumo con la peor de las decadencias y utilizas una sustancia química como el chivo expiatorio perfecto para tapar ansiedades de clase mucho más profundas.
El filósofo Antonio Escotado resumió esto de una manera brillante. Él argumentaba que las sociedades modernas tienen la costumbre de convertir ciertas formas de intoxicación en problemas morales en lugar de tratarlos como problemas sanitarios. Y esta es la tesis central de todo lo que hemos visto. Que se criminalice una sustancia depende muchísimo menos de sus efectos químicos reales y muchísimo más de qué grupo social la está consumiendo. Fijaos que, en plena crisis de la ginebra, las élites de Londres seguían en sus clubes lujosos bebiendo vino y coñac como si nada, sin que nadie les persiguiera. Pero el alcohol de los barrios obreros, eso era la mayor amenaza para la civilización. Es el clasismo puro y duro decidiendo qué se regula y qué se acepta. Todo esto nos lleva a una reflexión final que da bastante que pensar. Al final del día, ¿quién tiene realmente el derecho a decidir sobre el placer, sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros estados de conciencia? La locura de la ginebra no es solo una curiosidad o una batallita del pasado, es literalmente el punto de partida de cómo los estados modernos controlan e intervienen en nuestra vida diaria. Viendo esto, quizá deberíamos preguntarnos seriamente si las políticas actuales buscan de verdad proteger la salud pública o si en el fondo seguimos arrastrando el mismo pánico moral de hace siglos, intentando controlar a la sociedad pero con un disfraz diferente. Es un debate apasionante que sin duda nos invita a cuestionar las reglas que nos gobiernan hoy.